correo personal jeliafigueroa58@gmail.com. Esas dos cosas importantes, esta presentación, así como la programación didáctica, ya está subida a la plataforma. Es importante eso. También está subido el libro, tanto la 7ª edición como la 8ª edición. Y lo otro importante, la fecha de examen, 13 de octubre, miércoles 3 de noviembre y miércoles 3 de diciembre. Esa fecha la vamos a dejar de esa manera, sobre todo la del 13 de octubre, porque supuestamente el examen deberíamos hacer el 6 de octubre, pero se supone que ahí tendríamos la semana morazánica, entonces puede ser que solo pasemos un día o puede ser que perdamos toda la semana, no se sabe todavía. En vista de eso, vamos a dejar eso así, solo para aquellas personas que no se conectan. Bien, preguntas con eso, jóvenes. ¿Preguntas? Bien, en cuanto a lo demás, ya habíamos enfatizado que íbamos a ver tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, por lo tanto, vamos a empezar a ver esto. Tanto los dos capítulos son eminentemente teóricos, el segundo capítulo es más importante en el sentido estricto de la palabra. Bien, en la actualidad, los egresos de ingeniería se emplean en una amplia gama de trabajos, desde el diseño de componentes individuales y sistemas hasta la ayuda de resolución de problemas socioeconómicos como contaminación de aire y agua, planeación urbana, comunicación, transporte masivo, generación y distribución de energía eléctrica y el uso de, permítame, dígame. Sí, gracias, muy amable. Recording in progress. Vuelvo a repetir, entre la introducción, entonces, los egresados de ingeniería se emplean en una amplia gama de trabajos, de diseño de componentes individuales y sistemas, hasta la ayuda de resolución de problemas socioeconómicos, como contaminación de aire y agua, planeación urbana y comunicación, transporte masivo, generación y distribución de energía eléctrica y el uso eficiente de conservación de recursos. Eso, obviamente, nos da una gama de aplicaciones de manera general, aunque actualmente casi todos trabajamos en sistemas y sobre todo con sistemas computacionales, sobre todo ahorita con la pandemia, o en sistemas digitales, y todo internamente tienen hardware que son circuitos eléctricos. El análisis de circuitos ha sido desde hace tiempo la introducción tradicional a la resolución de problemas desde una perspectiva de ingeniería, incluso para aquellos con interés ajeno a la ingeniería eléctrica, que tienen muchas razones, pero una de las mejores es que en el mundo actual es extremadamente improbable que cualquier ingeniero encuentre un sistema en que no incluya un circuito eléctrico. El análisis de circuitos lineales se puede separar en 4 categorías: el análisis de corriente directa, que es el que vamos a utilizar con las fuentes de energía, no cambian con el tiempo. El análisis, este es el primero que más vamos a utilizar, y el segundo dice análisis de estado transitorio, todas las cosas, donde las cosas cambian rápidamente. El análisis senoidal, corriente alterna, que se aplica tanto en potencias de corriente alterna como en señales de corriente alterna. Y por último, la respuesta en frecuencia, que es la más general de las 4 categorías. Y obviamente comenzamos nosotros con el tema de circuitos resistivos, que incluye ejemplos simples como un foco o una espectadora. Desde el punto de vista del sistema eléctrico, el AEH o la ENE, entonces nuestras casas son un resistor. Y en el caso de los aparatos que tenemos internos, por lo tanto las televisoras, computadoras, juegos, estufas, refrigeradoras, todos son resistores, ¿no? Porque son elementos que consumen energía. Ellos nos brindan una oportunidad perfecta para determinar varias técnicas muy poderosas de análisis de circuitos de ingeniería, como el análisis nodal, el análisis de malla, superposición, la transformación de fuente, el teorema de Thevenin-Norton y varios métodos para explicar redes de componentes conectados en serie y en paralelo. Esto implica entonces que tanto el capítulo 3, 4 y 5 está hablando de esos métodos.
La única característica rescatable de los circuitos resistivos es que la dependencia del tiempo de cualquier cantidad de interés no afecta el proceso de análisis. Por lo tanto, eso es una ventaja de los análisis resistivos. Los estudiantes familiarizados con otros estudios de otros temas de ingeniería como flujo de fluidos, sistemas de suspensión de automóviles, diseño de puentes, la administración de cadenas de suministro y control de procesos, que reconocerá la forma general de muchas de las ecuaciones que desarrollamos para describir el comportamiento de varios circuitos. Solo necesitamos aprender la forma de introducir variables relevantes, como por ejemplo sustituir tensión por fuerza, carga por distancia, resistencia por coeficiente de fricción, a fin de determinar lo que ya sabemos para resolver un nuevo tipo de problema. Con mucha frecuencia, si tenemos bastante experiencia en la resolución de problemas similares o relacionados, la intuición puede ayudarnos como guía para la solución. En este caso es importante porque esas ecuaciones o esos sistemas en este caso son ecuaciones diferenciales. En este caso no vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, sino que vamos a trabajar con su respuesta. Cuando estamos en circuitos en ingeniería eléctrica, sí, ya de manera muy formal tenemos que resolver la ecuación diferencial y la respuesta, pero al final siempre trabajamos con la respuesta. Aquí si vemos, tenemos varios tipos de fluidos, sistemas de suspensión, diseño de puentes, estamos hablando de distintas cadenas de suministro y control de procesos, estamos hablando de ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, obviamente, y también industrial, y obviamente sistemas en algún momento. Por lo tanto, estamos hablando de una gama de ecuaciones o aplicaciones que nosotros podríamos tener en casi toda la ingeniería. Los ingenieros adquieren una comprensión básica de los principios científicos, los combinan con el conocimiento empírico, a menudo expresado en términos matemáticos, con frecuencia con una gran creatividad, llegan a la solución de un problema determinado. El análisis es el proceso a través del cual determinamos el alcance de un problema, se obtiene la información que se requiere para comprenderlo y se calculan los parámetros de interés. El diseño es el proceso por medio del cual sintetizar algo nuevo como parte de una solución de un problema. En general se espera que un problema que se requiere de diseño no tenga solución única, mientras que la fase de análisis típicamente la tendrá. Por lo tanto, el último paso de diseño es siempre el análisis de resultados para ver que cumple con las especificaciones. Esta parte es muy importante, sobre todo nos va a ayudar en varios aspectos, sobre todo a nivel profesional, sobre todo entendiendo que la ingeniería, como dice, es ingenio, pero sobre todo es dar soluciones factibles, por lo tanto tenemos que aplicar creatividad en cada uno de los proyectos o diseños que desarrollemos. En ese caso, tenemos que adaptarnos a las especificaciones para cumplir con todas las consideraciones. Al hablar de especificaciones en calidad total es extremadamente importante para que un sistema tenga una calidad aceptable, entonces tenemos que seguir con las especificaciones. Eso es una de las cosas importantes en proyectos y en diseño, así como cuando ustedes desarrollan un sistema en alguna de las clases manejando algún software, tienen que cumplir con ciertas especificaciones, por lo tanto es importante que ustedes sean parte de la solución y no parte del problema. Eso es importante porque a nivel gerencial uno ve esa situación, uno considera y ve el desempeño en función de eso, ¿no? Ver qué persona me ayuda a resolver problemas, qué persona es eminentemente operativo. Por lo tanto, al final la decisión es sencilla, ¿no? Aquellas personas que me dan un extra, por eso decimos extraordinario, pero el extraordinario está compuesto del ordinario y el extra. El ordinario es aquel que me da cosas eminentemente operativas que las puede hacer cualquier persona. Yo lo que necesito aquellos que me dan un extra, que me dan soluciones, que me dan creatividad, que me dan ingenio, que me desarrollan proyectos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a nivel profesional es lo que dijimos. Acuérdense, no van a avanzar en la cúspide de los factores que se requieren para subir a un puesto o para tener una mejor perspectiva de trabajo si no consideran esto.
Otros aspectos poderosos del diseño asistido por computadora es relativa reciente la integración de programas múltiples para formar de forma transparente el usuario, lo cual facilita el circuito y de forma esquemática poder hacerlo, ¿no? Aquí es importante, una vez que ya se tiene analizado, montado el circuito, simulado, entonces, y si satisface el desempeño simulado, entonces ya solamente que nosotros imprimamos y apliquemos, ¿no? Ahí hay un simulador, en este caso, cuando estamos en presencial, y que es importante mencionarlo, entonces, en vez de la investigación, poníamos un proyecto. El proyecto es que nosotros viéramos la fusión de las dos carreras. En el caso, ver no como una carrera independiente o decir que para qué me sirve esta parte de eléctrica, porque al final entonces hacíamos aplicaciones de circuitos y en esas aplicaciones entonces la consideración era, por ejemplo, hacer un semáforo, hacer apagado de luces automáticos en la casa por medio de sonido, alarmas, etcétera. Tenía una gran gama de aplicaciones que podían entrar. La única referencia es que tenían que hacerlo por medio de Arduino y obviamente utilizar aquellos elementos de circuitos necesarios, resistores, capacitores, inductores y además algún circuito integrado, un transistor, que eso era básicamente de la siguiente clase, pero era importante hacerlo eso para poder ver esos aspectos importantes. Y además, entonces, integramos la parte de software, la parte de hardware y la parte de eléctrica fusionado con sistemas. Y eso es importante. Para solución problema, ahí tenemos un algoritmo. Si vemos, tenemos todas las consideraciones importantes: leer el enunciado del problema de manera pausada y cuidadosa, identificar el objeto del problema, recopilar la información conocida, idear un plan, construir un conjunto adecuado de ecuaciones, determinar si se requiere información adicional, buscar la solución, verificar la solución, es razonable o es lo que se espera, y vuelvo a repetir a la palabra que habíamos utilizado. Entonces sencillamente cumple con las especificaciones, y si no, entonces volvemos a buscar una solución factible con respecto a eso. Eso sería el capítulo 1. En el capítulo 2, básicamente ya mencionamos elementos de circuitos y los vamos a poner ahora. Bien, en este caso, las escalas, unidades y medidas, no vamos a entrar en tanto detalle. Aquí lo que me interesa, por ejemplo, es el concepto de potencia, definida como la tasa de trabajo que se hace de energía gastada. La unidad fundamental de potencia es el watt, y es un joule sobre segundo. El watt equivale a 0.7376 pies libra-fuerza por segundo, o 1 sobre 745.7 caballos de fuerza, o horsepower. Y en la tabla, en la siguiente tabla, unidades básicas del sistema internacional: la longitud, el tiempo nos interesa bastante, la corriente eléctrica, que es ampere, la unidad o nombre, y intensidad luminosa, cantidad, candela y símbolo SD. En este caso es importante eso, tanto la corriente eléctrica de intensidad luminosa, porque la van a ver en instalaciones eléctricas. Los prefijos, es importante aquí el mili, que es 1 por 10 a la menos 3, porque tenemos miliamperio, milivoltio o miliwatt. También micro 10 a la menos 6, que es lo que más utilizamos. Entonces igual microamperio, microvoltio o microwatt. Eso depende de la situación. En el caso más alto, en los procesamientos, tenemos las consideraciones de kilo, mega, que es 10 a la 6, giga, 10 a la 9, terra, que es 10 a la 12, y peta, que es 10 a la 15, y así sucesivamente, con las capacidades de procesamiento o almacenamiento que se tienen actualmente. Bien, uno de los conceptos importantes: tenemos carga, corriente, tensión, voltaje o diferencia de potencial, es lo que se maneja como voltaje. Cualquiera de esas tres consideraciones es lo mismo. Y potencia. Uno de los conceptos más importantes del análisis circuito de la
conservación de la carga. Aquí es importante en el caso de la carga y sobre todo la relevancia en el flujo de electrones. Nos estamos en la parte de los electrones. Existen muchos dispositivos como baterías, diodos y transistores, eso se ve en electrónica, sino que resulta determinante el movimiento de carga positiva para entender la operación interna. Con respecto a lo externo del positivo, es mejor concentrarse en los electrones que fluyen por el alambre de conexión. Bien, la carga no se puede crear ni destruir, eso es importante. Como se operan circuitos eléctricos, la carga de movimiento representa una corriente. Bien, en el sistema internacional la carga está dado por un coulomb y eso es, en general, la carga de un electrón 1.602 por 10 a la menos 19. Si es electrón es negativo, si es protón es positivo. Y aquí nos interesa analizar el flujo de electrones en un área transversal determinada. La corriente, la idea de transferencia de carga o carga de movimiento, es de vital importancia cuando estudiamos los circuitos eléctricos, debido a que al mover una carga de un lugar a otro, también se necesita transferir energía de un punto a otro. La familiar línea de transmisión eléctrica que surca los campos es un ejemplo práctico de un dispositivo que transfiere energía. Igual importancia tiene la posibilidad de variar la tasa a la cual se transfiere la carga para comunicar o transferir información. Tal proceso constituye la base de los sistemas de comunicación o telecomunicaciones de manera general, incluyendo radio, televisión, telemetría, redes, datos, telefonía, etcétera, etcétera. La corriente representa una trayectoria discreta con un alambre metálico, tiene un valor numérico y una dirección asociada a ella. Es una medida de la velocidad a la cual la carga pasa de un punto de referencia en una dirección especificada. Definimos la corriente de manera general como el movimiento de carga negativa, y la corriente simboliza por I y es la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, una tasa de cambio, o sea, cuántos electrones o cuánta carga en un determinado tiempo en un área transversal. La unidad es el ampere en base al físico Ampère francés, y es igual a un coulomb por segundo. Ahí tenemos ya una corriente en función del tiempo. Tenemos a la mano derecha la corriente, la A dice es corriente directa o corriente de corriente. La segunda es B, esa es la que más utilizamos. La corriente alterna, obviamente la que nos da la energía a 60 Hz, el sistema de energía en Honduras por lo menos. Y la corriente directa es la que utiliza todos los aparatos digitales o que tienen algún componente digital. En ese caso, la fuente que llevamos es, en primer lugar, un transformador. En segundo lugar, hay un puente de diodos y además capacitores, lo que hace que la señal de corriente directa sea de esa manera. No pudiéramos tener computadoras, no pudiéramos tener televisores, no pudiéramos tener juegos digitales o lo que sea sin ese componente de corriente directa. Bien, voltaje o tensión o diferencia de potencial, dice, consideramos empujar la carga a través del elemento requiere un gasto de energía. En este caso decimos que existe una tensión eléctrica o una diferencia de potencial entre las terminales. En este caso la terminal AB. La tensión o voltaje es 1 voltio es igual a un joule sobre coulomb y está determinado su símbolo por B. Puede existir una tensión entre un par de terminales eléctricas sin importar si fluye o no corriente eléctrica. En este caso es importante, esto sería el símbolo, por ejemplo, si tuviéramos un toma de corriente. Por lo tanto, en nuestra casa esto sería 120 voltios en la mayoría de las casas. Eso implica que mientras yo no conecte algo aquí, entonces no va a fluir la corriente, sino que esto queda esa diferencia de potencial 120 voltios hasta que nosotros conectamos una computadora o un televisor, va a fluir la corriente que hace que el aparato funcione. De acuerdo con el principio de conservación de energía, la energía que se gasta al forzar la carga a desplazarse a través de elementos debe aparecer en algún otro lado. Ese concepto es importante porque al final, en el caso de la potencia,
nosotros tenemos que la potencia suministrada es igual a potencia absorbida. Y vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos algunos conceptos de tensión y sobre todo alguna figura. La que más utilizamos es la C del símbolo en B negativo, en A positivo y 5 voltios. Bien, la potencia definimos a la cual representa por medio de P y es igual a potencia igual a B por I, donde B es el voltaje y es la corriente. La potencia absorbida debe ser proporcional al número de coulomb transferidos por segundo, corriente, y a la energía necesaria para transferir un coulomb a través del elemento tensión. Y por lo tanto tenemos esa ecuación B igual a P igual a B por I. Eso nos va a dar a watt, que es un joule por segundo. Por lo tanto, aquí es importante, la potencia negativa absorbida es equivalente a la potencia positiva entregada. En ese caso, es importante determinar, porque al final vamos a tener que la sumatoria de las potencias, por lo tanto, tiene que ser igual a cero. Los negativos y los positivos tienen que dar ese valor, cero. Por lo tanto, la potencia absorbida o consumida es positiva y se dice que el elemento genera o suministra una potencia negativa. En ese caso, los generadores o lo que suministra es negativo y lo que absorbe es positivo. Potencia absorbida es 2 voltios por 3 amperios, 6 watts. En ese caso es absorbida. Potencia absorbida menos 2 voltios por menos 3 amperios, 6 watts positivo. Y potencia absorbida negativo es igual, en este caso, 4 voltios por menos 5 amperios, menos 20. En este caso, la potencia absorbida negativa realmente significa que el elemento está suministrando o generando 20 watts. Por lo tanto, en ese caso, es una fuente de energía. Todos los elementos de circuitos simples que se consideran se clasifican de acuerdo con la relación entre la corriente a través del elemento y la tensión de los extremos del mismo. Por ejemplo, si la tensión en los extremos del elemento es lineal, proporcional a la corriente a través de él, al elemento se lo denomina resistor. Otros tipos de elementos de circuitos simples tienen tensiones determinadas proporcionales a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que es un inductor, o la integral de la corriente con respecto al tiempo es el capacitor. De ahí vamos a tener esos elementos de manera general. La fuente de tensión es independiente, eso es otro de los elementos adicionales. En este caso vamos a utilizar este primer símbolo, pero el símbolo que está en C dice más menos el voltaje y la corriente en esa dirección. Eso es lo que normalmente tenemos para los voltajes. La fuente de tensión independiente es una fuente de gas, no representa exactamente algún dispositivo físico real, pero es una aproximación. Por lo tanto, una fuente de tensión independiente con una tensión determinada constante muchas veces se conoce como una fuente de tensión de corriente directa independiente y se presenta con los símbolos que aparecen a continuación. Lo primero es el símbolo general de un voltaje, el siguiente es una batería y el siguiente es una fuente de corriente de voltaje alterno. En este caso, fuente significa una onda senoidal. En el caso de Honduras no son 377, sino 60 Hz. La fuente de corriente independiente, IS, y aquí tenemos hacia arriba 10 miliamperios. Recuerden, miliamperios sería 10 por 10 a la menos 3 amperios. La fuente dependiente, más adelante las vamos a ver. Los elementos básicos del circuito son las fuentes de tensión o voltaje, las fuentes de corriente, los resistores, los capacitores e inductores. Eso es lo mínimo básico. Bien, el valor de una fuente dependiente depende de un voltaje o una corriente. Existen 4 tipos de clases. En este caso, de voltaje controlada por de voltaje controlada por corriente, de corriente controlada por voltaje y de corriente controlada por corriente. En el inciso A es una fuente de corriente, la flecha me da que es una fuente de corriente y aquí aparece K y X, es una fuente de corriente dependiente de corriente.
En la segunda, también una flecha, fuente de corriente dependiente de voltaje. La siguiente, una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Y la última, una fuente de voltaje dependiente de corriente y E. Esos son todos los posibles elementos. En cuanto a fuentes dependientes, no puede haber nada. Ahí hay simbolismo de cada una de las fuentes. Bien, ejemplo de una fuente dependiente, este voltaje, y aquí tenemos una fuente dependiente que vamos a hallar BL, aquí en este caso, como los elementos están en paralelo, según la teoría que más adelante vamos a ver, dos elementos que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Por eso en nuestras casas, ya lo mencionaba, todos los tomas de corriente, en la mayoría tienen 120 voltios, por lo tanto tienen que estar en paralelo. En ese caso, 5 voltios, 5 V2, pero V2 es exactamente 3 voltios en el primer caso, entonces nos da 15 voltios BL. En el segundo caso, V2 es 5 voltios, por lo tanto BL es 25 voltios. Este caso de potencia absorbida es muy interesante, eso hay que verlo ver y analizar, son ejemplos típicos, porque al final, como decíamos, la energía o la carga no se puede experimentar, sino que la sumatoria de potencia absorbida o suministrada tiene que ser igual a cero, tiene que ser igual la negativa y la positiva, por lo tanto, lo mismo visto de otra manera, la sumatoria de potencia es igual a cero. Por lo tanto, la potencia de todos los elementos tiene que dar necesariamente cero. Primero tenemos una fuente de corriente, como es una fuente suministra energía, entonces sería menos 56 watts. En el siguiente es un elemento 2 amperios por 8 voltios, 16 watts, por lo tanto absorbe o consume energía. En el siguiente 5 amperios menos 12 voltios menos 60 watts, esto también sería una fuente de voltaje. En el siguiente 8 amperios, 20 voltios, 20 amperios, 20 voltios, 8 amperios, sería 160 watts, entonces también consume o absorbe energía. Y la última es una fuente, estos son fuentes de corriente, fuente de voltaje, y esta es una fuente dependiente de voltaje. Y el voltaje depende de este de X que sería menos 2. Por lo tanto, punto 25 por menos 12 por 20, menos 60 watts. Y al sumar esto, necesariamente me tiene que dar igual a 0. Si no da 0, entonces significa que algo hice malo en el programa. Pues ya es una manera de verificación. Redes y circuitos, la interconexión de dos o más elementos de circuito simple tiene una forma de red. Eléctrica. Si tiene al menos una trayectoria cerrada, tiene un circuito. Por lo tanto, es una red eléctrica o una red sencillamente, y este es un circuito. La resistencia, que hay varios elementos resistivos que se pueden ver a la mano izquierda, a la derecha está la gráfica donde determinamos que la relación voltaje-corriente de este resistor se va a mantener en el tiempo. La resistencia, el símbolo es R, su unidad está dado en ohmios, y utilizamos la letra omega para determinar esa unidad. Otra de las cosas importantes, aparte de la resistencia, implica entonces que ya tenemos que generar la ley de Ohm, que es voltaje igual a resistencia por corriente. Esta es una de las ecuaciones medulares de esta parte del circuito y que es importante manejarlo y tener conceptos claros. El voltaje igual a la resistencia por la corriente. O sea, la corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Y tenemos elementos resistivos, la ley de Ohm. Si es una resistencia, tiene que cumplir con el principio de superposición, la resistencia, la unidad de ohmio y la letra que se simbolice ohmio. La absorción de potencia, que aquí es importante, vamos a combinar la potencia igual a B por I con la ley de Ohm, B igual a R por I. En el primer caso, la ecuación normal. En el segundo caso, sustituyendo B en esta, P de la potencia P por I, entonces nos queda I cuadrado de R. Si despejamos para aquí, para I, I igual a B sobre R, y sustituyendo I en esta ecuación queda P cuadrado sobre R. En cuanto al calibre del alambre, la resistencia se determina por medio de la resistividad inherente a un material y la geometría del dispositivo. Esa es la resistividad, está dado por ρ, una letra I.
En ese caso, la resistencia es ρ L sobre A. L es la longitud del cable y A el área transversal. Y obviamente ρ es la característica del material. En esta tabla se tienen varios tipos de resistividades y sus unidades. En esta otra, el calibre del cable y sección transversal y ohmios por cada 1000 pies. Entonces, normalmente para instalaciones eléctricas se utiliza el número 14, el 12, el 10, el 8, el 6, sucesivamente hacia abajo. Y para fines electrónicos, 16, 18, 20, 22 hacia arriba para electrónicos. La conductancia es el inverso de la resistencia y es 1G igual a 1 sobre R y la unidad es Siemens. Esto casi no lo utilizamos porque nos vamos a enfocar en la resistencia. Un cálculo es sencillo, tenemos un voltaje o una fuente, una resistencia, queremos hallar la corriente, como los dos elementos están en paralelo, el voltaje es igual, por lo tanto 5 voltios se aplican a la resistencia R1, despejando para ahí, igual a B sobre R, 5 voltios sobre 100 ohmios, me queda en 0.01 amperio, o sea 50 miliamperios. La potencia es B cuadrado sobre R, de 5 voltios al cuadrado sobre 100, me queda 0.25 milivolts. Igual, si utilizamos entonces la corriente encontrada con la otra fórmula I cuadrado R, que sería 50 miliamperios al cuadrado por 100, me está igual, entonces 50 milivolts. En este otro caso, nos da la potencia de la resistencia, el voltaje, calcula la corriente y el valor de E. Utilizando la misma fórmula, la corriente es potencia sobre B, despejando B igual a B por I, y igual a P sobre B. 50 watts sobre 110 me da 454 miliamperios. En cuanto a la potencia, es B cuadrado sobre R, por lo tanto, R igual a B cuadrado sobre P, y eso sería 110 al cuadrado por 50, 242 ohms. Pregunta, Juan. Preguntas. ¿Y consultas, preguntas, jóvenes? Bien, eso sería el equivalente al capítulo 1 y 2. Ya a partir de mañana vamos a empezar con el capítulo 3. Eso es lo que eminentemente práctica. Eso es lo que vamos a aplicar en todo el resto de la materia, y sobre todo esos conceptos que vamos ya a ver mañana es lo importante para fines de examen. Capítulo 3 es lo que entra en el examen, capítulo 1 y 2 son los aspectos conceptuales del capítulo 2, de ahí todo lo demás vamos a hacer resolverlos con el capítulo 3 y hacer la clase eminentemente práctica. Esto es la única teoría que vamos a ver, todo lo demás ya es desarrollar problemas y algunos aspectos adicionales de conceptual. Preguntas, Jorge. Sí, las presentaciones que acaba de mostrar están en el campus. Sí, ya están en la plataforma. Ahí, si quieres, denme un segundo, a ver, solo para enseñárselas. Denme un segundo. Permítame un segundo. Bueno, otra pregunta por mientras pensamos. Bien, vamos a poner lo de la plataforma. Vamos a poner esto. Permítame un segundo. Ya se lo podemos. Bien, en este caso tenemos la clase y si ven aquí está, como decía, el texto en la 8ª edición, aquí está la 7ª.
La programación didáctica la vimos la semana pasada, la presentación donde está aspectos generales. Y en el primer parcial, entonces aquí dice, vamos a ver, solo para enfatizar, permítame. Bien, si entramos aquí y vamos a edición para editar ajustes, aquí están cada uno de las, ¿cómo se llama? Aquí está la introducción, aquí está la. Bien, aparentemente no se van a conectar más. Bueno, los que se conectaron, entonces miramos, aquí ya están tanto las presentaciones. Obviamente ya cuando hacemos la introducción, capítulo 1, capítulo 2 es los componentes. De ahí vamos con las leyes de Kirchhoff y la continuación, que esto ya es básicamente problemas, y por lo tanto ahí vamos a ir desarrollando esto. Aquí tenemos ya varios días para desarrollar esto y desarrollando los problemas en la clase. Entonces, a eso me refiero con que ya están las presentaciones subidas. Cualquier cosa adicional yo lo hago saber y por lo tanto es importante. Bien, pregunta. Bien, si ven, ahí está todo incluido en la plataforma, ¿no? La única consideración en cuanto a eso, como les decía la semana pasada, vamos a ir las clases que vamos grabando, las vamos a ir subiendo a la plataforma para que ustedes tengan lo nuevo, lo que vamos haciendo, aunque ya están subidos las sesiones de Zoom del primer periodo de este año. Eso es importante para ir viendo eso y para ya que ustedes vayan empezando a estudiar. Y igual la tarea, lo único que voy a actualizar, los problemas están correctos, lo único que voy a actualizar yo es la fecha de entrega de la tarea. Eso ya lo voy a ir haciendo para que ustedes tengan completo eso. Preguntas, jóvenes. Aparte de eso, en la plataforma, si ustedes ven, hay algunos videos que pueden ir viendo para ir entendiendo los conceptos que vamos a ir explicando. Preguntas, jóvenes. Bien, si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana. Usted me dijo palomitas. Usted me dijo palomitas y yo me puse a hacer palomitas. ¿Tienen preguntas? Bien, jóvenes, si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, muchas gracias.